Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy hablaremos de algo que está incendiando las redes. El Sinsangu finalmente reveló el secreto mejor guardado sobre Bar Arduk. ¿Qué ocurrió aquella noche misteriosa de la que todos hablan? Según fuentes cercanas, todo comenzó hace unas semanas, cuando ambos actores coincidieron en un evento privado en Estambul. Nadie esperaba que aquella reunión terminara generando un revuelo mediático tan grande. Elçin, siempre reservada, había evitado por años hablar públicamente de su relación con Bar, pero esta vez algo cambió. En una entrevista televisiva transmitida en vivo, la actriz rompió el silencio y pronunció las palabras que dejaron a todos sin aliento. Sí, esa noche estuvimos juntos, y no me arrepiento. La declaración cayó como una bomba en el mundo del espectáculo. Las redes sociales se llenaron de teorías, memes y comentarios. Algunos aseguraban que era solo una estrategia de promoción para su nueva serie, mientras otros afirmaban que se trataba de una confesión real. Lo cierto es que la química entre ambos siempre fue innegable. Desde que protagonizaron aquella famosa telenovela juntos, los fanáticos soñaban con que la historia de amor traspasara la pantalla. ¿Pero qué sucedió realmente aquella noche? Según testigos, Elçin y Bar fueron vistos llegando juntos a una cena organizada por amigos comunes. Durante horas, se les vio riendo, compartiendo copas de vino y conversando muy cerca. Uno de los presentes comentó, era evidente que había algo más que amistad. Las miradas, las sonrisas, no podían ocultarlo. Después de la cena, ambos salieron discretamente por una puerta lateral del restaurante y desaparecieron en un automóvil negro. Desde entonces, el misterio creció. Algunos medios aseguraron que pasaron la noche en la casa de Bar, mientras otros decían que simplemente se despidieron con un abrazo. Sin embargo, con las recientes palabras de Elçin, todo parece confirmarse, no fue solo una noche especial, fue un momento que cambió todo. A veces el destino te pone frente a lo que más temes, tus propios sentimientos. Por su parte, Bar Arduk también rompió el silencio a través de un mensaje en redes sociales. Sin mencionarla directamente, escribió, hay verdades que el tiempo ya no puede esconder. Lo importante es ser sincero con uno mismo. El mensaje fue interpretado por miles de seguidores como una confirmación indirecta de la historia. En cuestión de minutos, el post acumuló cientos de miles de likes y comentarios, muchos de ellos pidiendo que la pareja oficializara su relación. Sin embargo, no todo fueron aplausos. Algunos fanáticos criticaron la revelación, argumentando que Elçin traicionó la confianza de Bar al hablar de algo tan personal. Pero la actriz respondió con firmeza, no dije nada que no fuera verdad. A veces uno necesita liberar lo que guarda en silencio demasiado tiempo. Su tono calmado y su mirada directa bastaron para convertir la entrevista en uno de los momentos más virales del año. La entrevista siguió durante varios minutos más, pero bastaron esas pocas frases para encender una tormenta mediática. Los programas de espectáculos abrieron con titulares sensacionalistas, Elçin confiesa lo imposible, Bar responde con un mensaje enigmático, el amor que nunca murió. En cuestión de horas, las imágenes de ambos volvieron a ser tendencia. Viejos videos de escenas románticas en su serie resurgieron en redes con comentarios nostálgicos, siempre supe que era real, esa química no era actuación, decían los fanáticos con emoción. Mientras tanto, la prensa turca comenzó una verdadera cacería de detalles. Algunos periodistas aseguraron que Elçin había sido vista visitando el set de rodaje de Bar unos días antes de la entrevista. Otros afirmaban que los representantes de ambos actores estaban en reuniones secretas, tratando de controlar los daños y evitar que la situación afectara sus contratos publicitarios. Pero, irónicamente, el revuelo mediático solo aumentó el interés por ellos, sus nombres encabezaban las búsquedas en Internet y las marcas los perseguían para nuevas campañas conjuntas. Entre tanto caos, surgió un rumor inesperado, una posible colaboración artística entre los dos. Una fuente cercana a la producción de una nueva película afirmó que el director soñaba con reunirlos en pantalla nuevamente, aprovechando el furor del momento. Sería un golpe maestro, dijo. La gente no solo iría al cine por la historia, sino para ver si entre ellos todavía hay fuego real. Los seguidores, divididos entre la emoción y la curiosidad, comenzaron a organizar campañas en línea con el hashtag #Elçin y Bar juntos de nuevo. Los comentarios se multiplicaban, algunos pedían respeto por su vida privada,
otros exigían saber toda la verdad. En entrevistas posteriores, Elsin mantuvo la serenidad, no busco polémica ni fama con esto. Solo dije lo que sentí en ese momento. Lo demás, pertenece a nosotros. Sus palabras, lejos de apagar el fuego, lo avivaron aún más. Días después, las cámaras captaron a Bar saliendo de un café en Ñanta. Los periodistas lo rodearon con preguntas insistentes. Él, sonriendo con calma, respondió, a veces la vida te sorprende con giros que ni el mejor guionista podría escribir. Su respuesta, aunque ambigua, fue interpretada como una aceptación tácita. Los medios repitieron esa frase una y otra vez, convirtiéndola en titular principal durante toda la semana. Entretanto, algunos amigos cercanos a la pareja hablaron bajo anonimato. Uno de ellos reveló, lo que hay entre ellos nunca se apagó del todo. Simplemente aprendieron a ocultarlo por miedo al escrutinio público. Otro comentó que, tras la entrevista, Bar y Elsin se reunieron en privado para conversar con total honestidad, intentando aclarar sentimientos y heridas del pasado. Nadie sabe qué se dijo en esa reunión, pero al día siguiente ambos dejaron de seguir a varias cuentas de prensa en redes sociales, quizás cansados del ruido mediático. Mientras los titulares seguían ardiendo, los fans comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada en sus publicaciones. Si él posteaba una foto de un atardecer, los comentarios explotaban, seguro la tomó con ella. Si ella compartía una cita romántica, enseguida aparecían teorías sobre reconciliación. En menos de un mes, el tema había trascendido fronteras, revistas de Latinoamérica y Europa también dedicaban portadas a la pareja más comentada de Turquía. Curiosamente, en medio de todo, ambos actores parecían más libres que nunca. En un evento benéfico, Elsin lució una sonrisa tranquila y dijo a los reporteros, hay cosas que no necesitan ser explicadas, solo vividas. Bar, por su parte, publicó una fotografía en blanco y negro con una simple frase, lo que es real, encuentra su camino. Los seguidores interpretaron aquello como una confirmación poética de su reconciliación. Algunos incluso aseguraron haberlos visto juntos nuevamente en la costa de Bodrum, caminando de noche frente al mar. No hubo fotos claras, solo relatos que alimentaron la leyenda. Pero, para muchos, no hacía falta más evidencia, el silencio entre ellos hablaba con más fuerza que 1000 declaraciones. Y así, lo que comenzó como un simple comentario en una entrevista se convirtió en uno de los fenómenos virales más intensos del año. El público, ávido de historias románticas reales en un mundo saturado de ficciones, encontró en ellos un símbolo de amor interrumpido y renacido. Los productores ya planean documentales, los fans siguen esperando una confirmación oficial, y los dos protagonistas parecen haber aprendido a convivir con el misterio que los une. Quizás, después de todo, ese sea el verdadero secreto mejor guardado, no lo que ocurrió aquella noche, sino lo que aún ocurre en sus corazones. ¿Y tú, qué opinas? ¿Fue amor verdadero o una jugada mediática? Déjalo en los comentarios, quiero leer tus teorías. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like para no perderte ningún detalle del próximo escándalo del mundo de las estrellas. Nos vemos en el siguiente video. Formun Ustu. Formun Alt.